Señor. Así es que oramos, mis hermanos, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 1 y entonces tomamos asiento. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 1. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Gloria al Señor. Que tremenda estuvo la palabra la semana pasada, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, estaba yo meditando en algunas cosas, mi hermano, y sí me quedé así como que pensando. Por eso digo que, pues bueno, yo espero ahora sí que pues terminar con este versículo, con este capítulo, perdón. Voy a ponerle el modo avión. Gloria al Señor Jesucristo. Este modo avión. Y ha estado tremendo, mi hermano, ver cómo Pablo, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado por amor al Evangelio, por amor a Cristo, por amor a aquel que él persiguió. Poderoso es el Señor. Me voy a estar apoyando, mis hermanos, con la Biblia, con Reina Valera versión contemporánea. Vamos a seguir adelante. Todo haciendo un momento, Pablo. Gloria a Dios. Entonces, dice Pablo, hermano, dice: escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Esta es la primera de 6 defensas que Pablo presenta durante todo su ministerio. Entonces, dice el versículo 2: al oír que les hablaba en lengua aramea, todos ellos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo. Me llama la atención, mi hermano, dice Reina Valera que era en lengua hebrea, ¿verdad? Versículo 2 dice lengua hebrea. Esta versión dice que era lengua aramea. A final de cuentas, la lengua hebrea o el arameo, mis hermanos, era el idioma que se acostumbraba a hablar en Palestina. Algún día estudiaremos, mi hermano, por qué la guerra entre Israel y Palestina. ¿Por qué se odian? Y se odian con odio jarocho. Entonces, ese era el idioma que se hablaba en Palestina, lo que hoy es Palestina. Entonces, está tremendo. Versículo 3. Yo soy judío. Comienza Pablo a hablar acerca de sí mismo y dice: yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia. Me criaron en esta ciudad. ¿Dónde estaban, mis hermanos? ¿Se acuerdan dónde estaba? ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en Jerusalén. Entonces él dice que él nació en Tarso de Cilicia, pero que se crió en Jerusalén. Gloria al Señor Jesucristo. Dice: donde Gamaliel me instruyó. Poderoso es el Señor. Me instruyó con tal apego a la ley de nuestros antepasados. Poderoso es el Señor. ¿Cuántas maneras, hermano, de cuántas maneras podemos nosotros ser, ahora sí que, de cuántas maneras podemos nosotros ser instruidos, ¿no? Realmente hay veces que ni siquiera somos instruidos, hermano, y eso es lamentable. Eso está tremendo. Entonces, Pablo comienza a lanzar su defensa, mi hermano, dirigiéndose ¿a qué? Dirigiéndose a una multitud. ¿Qué habría pasado antes, mi hermano? Lo querían matar, ¿verdad? Ya se lo habían zarandeado, y si no llegan los policías, pues lo matan ahí mismo, si no llega la ley. Entonces, Pablo se estaba dirigiendo a una multitud enfurecida. ¿Cuántas veces nosotros no nos dirigiremos a una población o a personas enfurecidas que odian y detestan? Pero ¿sabes qué? Lo curioso es que se supone que estas personas eran judíos, se supone que eran judíos que estudiaban la palabra de Dios. Ahí está lo tremendo. Si fuéramos a personas que no conocen de la palabra de Dios, yo no pensaría nada, diría, bueno, ignoran las cosas de Dios
Entonces, pues es normal, ¿no? Simplemente que por gusto, les guste o no escuchar la palabra de Dios. Pero lo tremendo es que se supone que eran personas que seguían la palabra de Dios, que practicaban la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que estaban tan enfurecidos? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, Pablo se dirigió a una multitud enfurecida con un estilo con el que él acostumbraba. ¿Qué es lo que hemos remarcado una y otra vez aquí cuando vayamos a predicar allá afuera? Porque del que más ha hablado es acerca del viaje de Pablo. Comenzó hablando de qué, de todos los apóstoles, de Pedro, de Juan, cómo fueron encarcelados, cómo los ayudó el ángel. Pero después de que Pablo se convierte, la escritura no ha dejado de hablar de lo que Lucas vio acerca de Pablo. Entonces, ¿qué es una de las cosas que hemos nosotros remarcado que tenemos que tener cuando vayamos a predicar? Que prediquemos ¿cómo? Con respeto y con humildad. ¿Por qué? Porque de repente los hermanos conocen la escritura y van ayunados, yo no lo sé, hermano, pero a veces con todo eso les falla algo y predican con soberbia, predican con altivez, predican con arrogancia. ¿Tú crees que las personas escuchen la palabra de Dios y alguien les predica así? Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacaron esa enseñanza? ¿De dónde sacaron el predicar así? Porque déjame te digo que el maestro nunca predicó así. Pedro tampoco predicó así. Juan tampoco predicó así. Pablo nos está mostrando de sobra que no predicó así. Entonces, ¿de dónde aprendieron ellos? Y entonces regresamos al principio. Por ejemplo, a Pablo, ¿quién lo había discipulado? ¿Quién lo había instruido? Gamaliel. La pregunta es, ¿quién los está instruyendo a ellos? Que les enseña a predicar de una manera altiva, de una manera arrogante, y de una manera que en vez de predicar la piedad, porque las puedes ver con faldas largas, camellos largos, sin maquillaje, pero predicando de esa manera. Los puedes ver con traje, con chalequito, con corbata, pero predicando de esa manera. La pregunta es, ¿basta ese tipo de santidad? Hermosos del Señor. Entonces, ¿quién nos está enseñando y qué les está enseñando? ¿No? Al menos ni siquiera podría atreverme a decir que yo les estoy enseñando. ¿Quién nos está enseñando? La palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Él es el que nos está enseñando. Y nos está enseñando que debemos de predicar como Pablo lo hacía, con respeto, con humildad y aparte, como dice el hermano Pedro, a Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Por qué? Vamos a ver por qué dice. Entonces, Pablo comienza a decir este tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué empieza a hablar de esto? Entonces él empieza a presentar defensa. Punto. Después que dice que lo instruyó Gamaliel, dice, el celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir nosotros a los que están predicando? No, hermano, si no te vienes con nosotros ya estás condenado. Eres un hijo del diablo. ¿Qué les podemos decir? Eso que tú sentías, ahora me pongo yo como testimonio viviente, hermano. Yo llegué a predicar de esa manera. Tal vez no me exaltaba como muchos de mis hermanos, pero cuando me llevaban la contraria, empezaba a arder. No me parecía. Entonces, pero había algo que me detenía, había algo que me ayudaba a dominarme a mí. Pero yo alguna vez vi a mi pastor que un día que llegué yo, no recuerdo si fue la oración, iba a ser el culto, que se estaba gritando con uno y le estaba, eres un hijo del diablo. No sé qué roce tendrían, pero la cosa es que creo que no concordaron. Y entonces, el Señor nos llama a perfección, hermano.
¿Te has dado cuenta que el perfecto nos llama a la perfección? Entonces, el celo de Dios que sienten ustedes hoy también yo lo sentí. Hoy, hermano, gracias a Dios, aquí en el púlpito les puedo decir que ese celo que ellos sentían, entre comillas, también yo lo iba a sentir y predicar de la misma manera. Pero ahora puedo decirles, viéndolo a los ojos, con una voz tranquila, como el maestro, como Pablo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿quién es tu apóstol? ¿Quién es tu apóstol, hermano? Digo, mi apóstol es Pablo, porque yo soy del pueblo gentil, y sus palabras a mí me han atravesado. Porque Cristo es mi Señor. Él no es mi apóstol, Él es mi Señor. Pero Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, si nosotros podemos decir que tenemos un apóstol, ese es Pablo de Tarso. Gloria a Dios. Fuera de él, no tenemos apóstoles. ¿No? Entonces, ahí hay algo. ¿Quién es tu apóstol? Si yo tengo apóstol, mi apóstol es Pablo de Tarso. Él fue el apóstol que la Biblia dice que fue mandado a los mundanos, de donde yo salí. Entonces, qué bueno, mi hermano, que tú te puedas jactar, que te puedas gloriar, pero gloriándote en Dios, en lo que Dios ha hecho para decir, ese mismo celo, hermano, esa manera no es correcta de predicar. Estás maltratando las almas que Cristo ganó a precio de sangre. Eso mismo yo lo sentí. Pero, ¿qué crees? Hubo alguien que llegó a mi vida. Entonces, ¿por qué dice Pablo? Comienza diciendo, yo soy judío. Primero, porque allá entre chismes, murmuraciones y tantas cosas, él empieza diciendo que él es judío para que los judíos se den cuenta que están tratando con otro judío. Nacido en Tarso, de Cilicia. Tarso, mi hermano, en ese tiempo era una ciudad principal. O sea, que no era cualquier ciudad, tenía cierta importancia. Criado en esta ciudad, que él sabía de las cosas de Jerusalén. Pablo nació entre judíos helenizados, pero había crecido en Jerusalén. Y menciona, o sea que no nada más es por decirlo, mi hermano, no. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabe por qué, cómo está formulando su defensa. Menciona a Gamaliel. El hecho de que Pablo hubiera estudiado bajo la tutela del rabino. Gamaliel, ¿quién era? Era un rabino. El rabino más celebrado de ese tiempo, era otra evidencia de que las acusaciones en contra eran totalmente absurdas. Pero imagínate que yo tengo un pastor que me enseña a predicar de ciertas maneras y que tuerza la palabra y que si no, que los hijos del diablo, si no quieren déjalos ahí y diles que son hijos del diablo, que ya están condenados. O sea, se supone que vamos a atraer las almas que Dios ya ganó, que Cristo ya ganó, pero más que atraerlas, las empujamos, las alejamos. Pues gloria a Dios, mi hermano, por los que hemos tenido pastores que nos han enseñado, así como Gamaliel instruyó, porque acuérdate la importancia de cuando explotó la bomba, ¿no? Ante el concilio, y que le dijeron a Pedro y a Juan que no predicaran ya en el nombre de Jesús. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Decían, y Gamaliel fue el sabio que Dios usó y que dijo, yo les recomiendo que no se dejen llevar por sus impulsos como acostumbran. Si esto es de Dios, entonces por más que luchemos, no estarán haciendo otra cosa más que luchar en contra del mismo Dios que ustedes dicen que harán y que sí. Y eso va a pasar con todos los demás, y eso va para todos los pastores, para todos aquellos. Si de repente nos dicen a nosotros, no, es que ustedes no tienen cobertura, es que ustedes esto, ustedes lo otro, esto, no están peleando contra nosotros. Es la importancia de que nosotros le hemos dado el lugar, ¿a quién? A Dios. ¿Qué hemos dicho? Que esta iglesia, ¿de quién es? ¿Quién es el Señor de aquí? Entonces, lo que sea que se diga a nosotros, se las viene con nuestro Dios, se lo están diciendo a Él. Entonces, ¿cómo entonces todo eso toma de repente aires absurdos? ¿Por qué? Porque Gamaliel no era cualquier persona, sino que era reconocido, y además Gamaliel, yo creo que era muy buen maestro. Yo creo que por eso la Escritura menciona poquito acerca de él, para cerciorar y para corroborar esto. Entonces, poderoso es el Señor.
la ley de nuestros padres, dice. Como estudiantes de Gamaliel, Pablo recibió adiestramiento completo, tanto en la ley del Antiguo Testamento como en las tradiciones rabínicas. Además, aunque no lo mencionó mi hermano, no lo mencionó la multitud, también había sido un fariseo. Y en vista de todo ello, la acusación de que Pablo se oponía a la ley era algo totalmente absurdo. No tenía sentido, así como muchas acusaciones que vengan hacia nosotros no van a tener sentido. ¿Te acuerdas de lo que dijo la predicación el domingo? Que una persona que se enoja es una persona de mente débil. ¿Tú quieres ser de mente débil? Podrás parecer ante el mundo, mi hermano, una persona autoritaria, los hermanos firmes, pero delante de nosotros, los hijos de Dios, delante de Dios, son personas de mente débil. Son débiles. ¿Por qué? No pueden sujetarse ellos solos. Nosotros podemos sujetarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos sujetar nuestra lengua. Entonces, poderoso es el Señor. Entonces, Pablo tenía realmente, mi hermano, muchísimas cosas, lo cual apuntaba que eso era totalmente absurdo. Pero el pueblo de Dios, de ese tiempo, fariseos y saduceos, los estudiosos de esos tiempos se dejaban llevar por sus impulsos. La pregunta es, entonces, ¿dónde está lo que estudiaban? ¿Has escuchado? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Estamos teniendo ejemplos de lo que no debemos de hacer, pero también de lo que deberíamos de hacer. Y como decía el hermano Patricio cuando estaba orando, el Señor nos exhorta, en esa exhortación nos ayuda a aceptar las palabras, nos dice las cosas que deberíamos de abrazar y atesorar, y abrazándolas y atesorándolas, hermano, van a transformar tu vida. Porque no son palabras de hombre, es palabra de Dios. Entonces, poderoso es el Señor Jesucristo. Versículo 4, pues perseguí a muerte a los de este camino. Yo aprendía, pero de aprender, de que los agarraba, y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. Entonces Pablo comienza diciendo, no se está echando flores, comienza diciendo desde dónde salió, y luego comienza, ¿por qué? Qué curioso que muchas personas cuando testifican siempre comienzan echándose flores. Pero Pablo comienza por lo peor y diciendo, yo los perseguía, yo los aprendía, los metía a la cárcel. Como perseguidor máximo de la iglesia cristiana, tras el martirio de Esteban, Pablo estuvo ahí, ¿te acuerdas? Poderoso es el Señor. El celo de Pablo por su herencia judía, mi hermano, era superior en gran medida al de sus oyentes. Eso pasa con muchos de los siervos que ya han sido transformados. Por eso Dios sabe a quiénes. Dios le lanza la invitación a todos, mi hermano, pero no todos lo aceptan. Entonces Pablo se dejaba llevar tan fácil. ¿Por qué? Tenía una justificación, que era por celo de las cosas del Señor, por su nación, la nación santa, el pueblo escogido por Dios, y se dejaba llevar por su odio, y le hizo hacer tantas tonterías que el Señor tuvo que tratar. El Señor tendrá que tratar a muchos si es que queremos nosotros realmente seguir al Señor. Versículo 5. Y el sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. O sea, Sanedrín, todo el cuerpo de sacerdotes. Versículo 6. Pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Como a mediodía. ¿Te has puesto a pensar, hermano, por qué Pablo menciona este tipo de palabras como mediodía? ¿Cómo es la luz del sol a mediodía? Yo creo que en todo el día es cuando más intensa está la luz. Entonces, la referencia de Pablo a la hora del día resalta el brillo extraordinario de la luz que vino del cielo.
¿Te acuerdas que algún día yo te mencioné cuando la muerte tuvo un encuentro conmigo y que era una sombra y que estando en la oscuridad se veía más negra que la misma oscuridad? Porque yo veía la silueta, hermano, negra, yo la veía clarita. O sea, yo no veía nada cuando estaba en la oscuridad, pero cuando esa silueta de la muerte se apareció y me habló, entonces se veía su silueta. Bueno, aquí fue al contrario. A Pablo le tocó la parte bonita. Porque a Pablo se le apareció el Santo de Israel. Se le apareció el Dios Todopoderoso. Entonces, esto es para hacer alusión al mediodía. ¿Por qué Dios escogería el mediodía? Porque Cristo escogió el mediodía. Porque no se puede comparar la luz del mediodía, que es la máxima, con el brillo de la luz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede ver la luz del sol? Pues imagínate qué pasará, hermano, si volteamos a ver al Señor, si el Señor se nos aparece y lo volteamos a ver. Por eso es de que nosotros tenemos que sufrir la transfiguración que sufriremos para poder ver a Cristo. Porque nuestros ojos no están preparados ni diseñados, no fueron creados para ver la luz divina, la luz del divino. Versículo 8. Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañan vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dice, no entendieron la voz, dice Reina Valera 60. Pareciera que se contradice con Hechos 9:7, pero no se contradice, no, al contrario, muchas veces se complementa. Entonces, pareciera que se contradice, pero Jesús solo habló a Pablo. Fíjate el poder de nuestro Dios. Estando en la multitud, ¿cómo es que la palabra parece que se dirige solamente a una persona? Estando todos ahí, todos escuchamos la voz de Dios, pero la palabra se está dirigiendo a cierta persona, y esa persona sabe que se está dirigiendo a él o se está dirigiendo a ella. ¿A poco no? Entonces, fíjate cómo estaban aquí todos los demás soldados, estaba Pablo, pero la voz se oye, pero solamente Pablo la entiende. Entonces entendieron la voz, no se contradice. Pablo fue el único que entendió las palabras del Señor. Sus acompañantes escucharon el sonido, pero no distinguieron las palabras. ¿Cómo es nuestro Señor? ¿Cómo lo acondiciona todo para que él, al que le está hablando, la que le está hablando, entienda que se está dirigiendo a él o a ella? De esa manera, ¿cómo podremos decirle al Señor en aquel día? Es que nunca me hablaste, Señor. No te hablé. Y que te ponga la pantalla y que en tu corazón pueda visualizarse que sí entendiste que te estaba hablando a ti. Y que te dijo que ya no seas esto, que dejes de practicar aquello, que camina recto, que deja de practicar esto, lo otro, directamente. Versículo 10. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Ya hablamos de esto un poquito más amplio. El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. ¿Eso qué quiere decir? Que cayó al piso, se le postró, postrado, terminó. Allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Poderoso es el Señor. Versículo 11. Como yo no podía ver a causa de la luz, así es con todos, hermanos, los que venimos con los ojos así. No podemos creer lo que estamos viendo, porque lo que antes creíamos que era normal, ahora ya no es tan normal, ahora se ve. Hay algo que ya pasó en nosotros que nos dice, esta es la verdadera realidad. Lo que se te hacía bueno, pues a la luz de las Escrituras, a la luz de lo de las palabras de Cristo, y ya no es tan bueno. Lo que tú practicabas, la forma en la que te comportabas, de repente dices, no es correcto mi comportamiento, no son correctas mis palabras. Está en ti seguirlas practicando, está en ti seguir comportándote de la misma manera. Una vez que la luz te ha enseñado que no estás bien delante de Dios. Poderoso es nuestro Señor. El apóstol se dirigió entonces, mi hermano, a una multitud enfurecida, con un estilo acostumbrado de respeto y de buena voluntad. Pablo quería que todos aprendieran lo más que pudieran para que pudieran entonces
caminar como cristianos ya de veras. ¿Qué te dicen las predicaciones de 1 hora 40 minutos? Es buena voluntad, hermano. Yo quiero que tengan con palitos y con bolitas todo, por si las dudas, para que caminen como Dios quiere que caminen. Y entonces, ¿qué? Que recibas la bendición que Dios tiene para ti, hermano. No la que yo quisiera que tuviera, sino la que Él tiene. La que Él tiene es mucho más amplia y mucho más grande que la que yo me pueda imaginar o te pueda desear, hermano. Porque si yo he sido tocado por el amor de Dios, ¿de dónde viene el amor? Todo lo que yo te pueda desear de lo mejor, Dios lo multiplica. Tiene mejores propósitos para contigo. Entonces Pablo comienza relatando eso. Los pecadores condenados son enceguecidos por el poder de las tinieblas. Por eso hacen pecado y se actúan de esa manera, porque hay tinieblas. Pero entonces, ¿quién viene a alumbrar sus vidas? Entonces, por un tiempo son llevados a la pérdida dentro de sí mismos, pero es para que su ser sea iluminado. Si no hay tinieblas, ¿cómo se van a iluminar? ¿Cómo van a entender y comprender la iluminación? Entonces, poderoso es nuestro Señor. Versículo 12. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. La segunda persona por la que Pablo se comienza a dirigir, ¿te imaginas que hubiera tenido un mal maestro? Que hubiera tenido una visión y que entonces, o de repente Dios lo puso a trabajar con alguien y que él mencione el nombre de esa persona. ¿Te imaginas cómo sería? Aquí está hablando de dos personas que nos ha enseñado la palabra, que tenían buen testimonio, que eran personas de respeto, principalmente en las cosas religiosas. Primero Gamaliel, un maestro de la escritura, que por el relato, por las palabras que él dice cuando está en juicio, Pedro y Juan, una persona sabia. Nadie dijo más que él se animó a hablar y dio un consejo muy sabio. Ananías, a mí me sorprende Ananías, ¿por qué? Porque Dios lo manda con el matón, con el que los encarcela. La pregunta es, hermano, es bien fácil, dice ahí Ananías, como que no pensamos mucho, pero si a ti, que llegara alguien que encarcelara a los cristianos, un presidente, un comandante, y que Dios nos mande a dar un mensaje a ese comandante, ¿tú irías? Se necesita algo, mi hermano, se necesita algo para que tú vayas a hacer esta obra. Aparentemente no se habla mucho de esta obra, pero es una obra donde se necesita obediencia al cielo. Ananías le dijo: Señor, pero es el que nos encarcela. No te preocupes, ya está mansito. Él ya está esperándote. Ahora, Dios te puede hablar con esas mismas palabras, pero ¿a poco no el cristiano de hoy es temeroso? Ay, déjame, llevo mi pata de conejo por si las dudas. Déjame, llevo la pistola de toques, pues alebresta. Pues. Y entonces comenzamos a delatarnos a nosotros mismos que tenemos nuestra confianza en otras cosas cuando decimos que tenemos la confianza en Dios. Ananías le bastó la palabra del Señor, como a nosotros nos debe de bastar la palabra del Señor para ir y cumplir la encomienda que Él nos diga. Si Él te dice que el choro mayor Él ya lo tiene bien mansito, pues tú ve con más confianza, te está diciendo Dios, ve, ya nada más voy a ponerle la cereza al pastel, que fue lo que hizo Ananías. Dios hizo el pastel con Pablo, tenía ahí. ¿Y qué dijo? Pone la cereza al pastel. Fue y le dijo: entonces así puede ser con ustedes. Dios, por medio de la oración, puede estar trabajando a las personas, trabajando en los corazones de las personas, y te puede decir a ti: ya nada más ve y ponle la cereza al pastel. Y de repente los vamos a ver aquí, porque ese es el poder de la palabra que estamos predicando, hermano. Y hoy yo lo veo. Ese es el poder de esto. Pongo mi vida, mis manos al fuego por este libro. Poderoso es el Señor. Entonces, Ananías vino, se me acercó y le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Entonces, dos personas de respeto. Pero ¿qué va a pasar si son cristianoides?
Cuando digo cristianos me refiero a que son cristianos pero tan deformados. Cristianos a medias, cristianos a mentiritas. ¿Quién dices que qué? El hermano que va a casa de oración, de ahí ni se predica la palabra. Y muchos pueden dirigirse de esa manera que casa de oración, mi hermano, pero del dicho al hecho hay un gran estrecho. Tendrán razón de que aquí en casa de oración no se predique eso. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos predicando, de lo que Dios nos está enseñando y quién nos está enseñando, para que cuando se mencione el nombre de nosotros, muchos lo van a decir cosas, groserías, cuando escuchen el nombre de nosotros, pero la pregunta es, ¿tienen razón de lo que ellos están diciendo? Nos van a vituperar, nos van a levantar falsos testimonios, nos van a poner apodos, pero cuando ellos se dirijan a nosotros, ¿tendrán razón de lo que están diciendo? Mientras no tengan razón, nosotros tranquilos con el Señor. La cosa es que cuando, hermanos, y va a la iglesia, pero pues yo la vi que andaba haciendo esto. Los ejemplos que pone entonces aquí, el apóstol Pablo pone a Gamaliel, nadie dijo nada. Al contrario, el sacar el nombre de Gamaliel les estaba diciendo que era absurda su acusación. Cuando habla de Ananías, se refiere a que está refiriéndose de un cristiano hecho y derecho. Y podemos deducirlo porque le bastó la voz del Señor que le dijo: ya está preparado, esperando que vayas tú y le pongas las manos y recobre la vista. ¿Le bastó eso, hermano? No seamos como el pueblo de Israel, que vemos milagros, vemos sanidades, vemos cómo está obrando la palabra, el poder de Dios por medio de la oración, y todavía dudamos. Ay, no, mis hermanos, que no. Porque así pasa, hermano. El pueblo de Israel vio cómo cayó fuego del cielo, vio cómo abrió el mar el Señor, cómo lo cerró, vio cómo cayó maná del cielo, cómo brotó agua de la roca, y todavía así seguían dudando. ¿Y qué hicieron? A la primera oportunidad, cuando no estuvo el pastor, se hicieron un becerro de oro. Tremendo, ¿verdad? Santo es el Señor. Entonces, en ese mismo instante recobré la vista. 14. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Está tremendo, mi hermano. Hoy aprendí algo con esta parte. Te lo voy a revelar, mi hermano. Te voy a revelar lo que Dios me reveló. No, te voy a enseñar lo que Dios me enseñó con este capítulo. Y es algo bien tremendo acerca del Espíritu. Entonces, y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. ¿A quién se refería llamando al justo? Ve, nota que tiene letra mayúscula. Versículo 15, perdón. Pero tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. Poderoso es el Señor. Pablo nunca se retractó de afirmar que había visto a Cristo resucitado y glorificado en el camino a Damasco. ¿De qué otra manera se puede hablar si no es por decirla? Sino, ¿qué puede decir la luz, hermano? Sino que el esplendor de Cristo. No. Nosotros lo vimos cómo estaba crucificado. Pues qué raro, porque yo lo vi y lo vi en su esplendor. ¿Cuántos han visto al Señor? Qué bonito canto es el que cantamos: hoy yo te veo por la fe. ¿Por qué? Vamos a seguirlo para que podamos entender esto. Versículo 16. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de pecado. Yo quería que estuviera aquí el hermano Carlos Obed y Maite para que escucharan esta parte. Es que el libro de los Hechos no se va a cansar de hablarnos y recalcarnos acerca del bautismo, acerca de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Pero bueno, el Señor sabe. Lava tus pecados. En un sentido gramático, o sea, de palabra, mi hermano, la frase invocando su nombre está antes de levántate y bautízate.
La salvación viene como resultado de invocar el nombre del Señor. ¿Cómo no? Poderoso es el Señor. Versículo 17. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba yo en el templo, entré en éxtasis. De una manera concreta, hermano, tuve que ir al diccionario para explicar qué quiere decir éxtasis, con un concepto claro. Entonces yo vi que tiene dos significados, que es uno el significado literal, pero hay un significado teológico, o sea que aplicándolo a las cosas de Dios. Ese significado, hermano, quiere decir, el éxtasis es el estado de unión del alma con Dios. ¿Qué dice que está diciendo Pablo? Entonces dice, cuando volví a Jerusalén, mientras oraba yo en el templo, entré, ¿qué? En unión de mi alma con Dios. Pero no termina ahí. Caracterizado por la suspensión temporal de las funciones corporales. O sea, no es que te quedes ahí ido, pero sí es como si se detuviera, te detienes y entonces estás como si estuvieras en otra dimensión, como si te ausentaras de ti mismo. ¿Y de aquí para qué? Para conectarte con Dios. Eso es lo que le estaba pasando a Pablo. Entonces, así vamos a poder entender lo que sigue diciendo. Entonces dice, en éxtasis, Pablo fue llevado más allá de sus sentidos, al dominio sobrenatural, para recibir revelación directa de Jesucristo. Nosotros podremos recibir revelación directa de Jesucristo, mis hermanos. ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Más porque Él nos va a revelar la palabra que ya está escrita. Él sabrá qué plan tiene con nosotros, qué intención, qué propósito tiene con nosotros y por qué nos va a mostrar su palabra. No, de repente las personas en esto, como decíamos en el mensaje pasado, nos enseñaba la palabra acerca de la profecía y el don de profecía. A todos les gusta que les profeticen. Pero ya nos dimos cuenta que la palabra en ningún momento nos ha profetizado, hermano, pues no se va a encontrar una cartera. Tú, gordito, te vas a encontrar una bolsa, llévatela porque es 1 kilo de carnitas. Nada de eso, por lo contrario. Gloria a Dios. Nos profetiza que si no obedecemos al Señor, nos va a venir algo. Que Él no quiere que nos venga, que no quiere que nos pase. Poderoso es el Señor. Entonces, nos quedamos en versículo 17. Entonces, la experiencia fue única y exclusiva de los apóstoles, ya que solamente le había pasado a ellos, pero hasta el momento solamente está registrado que le había pasado a Pedro. ¿Te acuerdas de alguna ocasión que le pasó a Pedro, mi hermano? ¿Te acuerdas de la manta que se puso, que iba a comer y que de repente se quedó en éxtasis? Ahora sí que dice la definición, se quedó en estado de unión del alma con Dios. O sea, que Dios le quería hablar, decir algo solamente a él para que él lo enseñara. Pero esto se ha malinterpretado con que Dios le reveló. No, todo lo revelado, aquí está, mira. Todo lo que Dios nos pueda revelar, sí nos puede iluminar acerca de lo que ya está revelado. La cosa es que muchas veces, como por ejemplo, yo estaba estudiando esto y me venía a la mente, como por ejemplo, las cosas de las que hablan los católicos. De que se encontraron una virgen, ¿verdad? Es que Dios me reveló que va a haber una virgen ahí, que se le va a aparecer a una indígena, bla, 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 y se apareció y ahí está la Basílica de Guadalupe. ¿No? Y de repente en todo ven un Dios, se parecen a los de Atenas. Tenían dioses de todas maneras. Ven una mancha y que ya tiene una forma, es Cristo, la Virgencita.
y le dices que no es cierto, se enojan y dicen que te arrepientas porque te puede maldecir. O sea, no se dan cuenta de sus palabras. ¿Un ser divino que maldice? ¿Acaso Dios nos maldice? ¿No es lo contrario? ¿No Dios nos bendice y nos dice tantas veces para que no caigamos en la maldición? Inclusive para que salgamos de la maldición tal vez en que nosotros nos hemos metido. Poderoso es el Señor. Entonces, solamente Pedro, entonces, por ejemplo, esa es una de las visiones que Pedro tuvo. La manta, que venían los animalitos que se supone que no podían comer, lo que no comen los judíos. Y que dijo, no, yo nunca nada inmundo ha pasado, Señor. Por vivir, menos me lo he comido. Pero Dios le estaba dando algo. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo Dios, hermano, te puede dar una visión? Porque dijo el profeta Joel que en los últimos tiempos vendrían visiones y vendrían ¿qué? ¿Sobre quiénes? Los jóvenes y los ancianos. Entonces, ¿Dios te puede dar una visión, hermano? Claro que sí, no estamos en contra porque está escrito. La cosa es que tiene que estar cuadrado con la Biblia. Es que, ¿qué, hermano? Te me apareció la Virgen de Guadalupe. No, y así son cosas, hermano, de repente. Creo que alguna vez te conté que una vez un policía, uno de seguridad en un hotel que trabajé, me enseñó su mano y me dijo, explícame esto, Charlie. Y su mano tenía como una marca, o sea, como cuando te aprietas se queda la marca. Pero la cosa es que él no se había apretado aquí en el brazo. Créemelo, hermano, que si no lo veo, no lo creo. Cuando él me enseñaba la marca, que decía que se le aparecía de repente, o sea que no era siempre, se le aparecía la marca, créemelo, hermano, que era la Virgen de Guadalupe. O sea, la silueta de la Virgen. Y me decía, Charlie, ¿cómo me explicas esto? ¿Qué le vamos a decir, mis hermanos? Si lo estás viendo. ¿Qué le vamos a decir si está ahí? ¿Qué le vamos a decir si no estudiamos la Biblia? En otra ocasión te voy a decir qué le vas a decir. Pero hoy vamos a continuar con el tema. Entonces, ¿podemos tener visiones? Claro. Dios muestra visiones a quien Él quiera. Él es soberano. Entonces, poderoso es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos siguen pensando que el Señor es poderoso? Poderoso nuestro Señor. Otro que también tuvo revelaciones fue Juan. ¿No es el Apocalipsis una revelación? Se llaman, se final de cuentas, revelaciones. Entonces fueron dadas a los apóstoles. Versículo 18. Vi entonces al Señor y escuché que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que les digas de mí. No seas cobarde, hermano. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si no es el plan de Dios. Si Dios mismo te está diciendo que te salgas de ahí porque te va a ir mal, ¿no te está protegiendo Dios? La cosa es que cuando nos llega la superfe, no, hermano, usted está temiendo. Hermano, ¿por qué están ahí escondidos como ratas en la iglesia? Salgan afuera a predicar, ahí está. Y si Dios no nos ha mandado todavía, ¿no nos ha estado poniendo personas por donde caminamos, como la Escritura nos dijo? Entonces, pero ahí vamos por quedar bien con los, por no dejarnos, porque también los de casa de oración somos gallos. Somos gallos del Señor finos. Y de repente, ¿qué? San Juan Carlos 3:15, versículo del 1 al 3. Los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios. Y de repente les pasa de lo que les pasa. ¿Por qué? Por practicar la superfe. No, seamos bien atentos. Si alguien de ustedes, hermanos, en algún momento tiene una visión, medítela con el Señor, y si el Señor les dice, dígalo, hermano, compártanlo con nosotros. Yo era una experiencia muy fuerte. Mi sobrino estaba tomando mucho y fue y me abrazó y todo y se despidió de mí, pero y se fue riendo. Le digo, deja de tomar, hijo. Agarró y dice, señorita, deja de tomar.
Y una voz me dijo, diles que tengan cuidado con él. Gloria a Dios. Y no les dije porque vi que estaban todos ahí, todos mis sobrinos, su esposa. Y no le dije, no le miento, como a las 2 horas ya estaba muerto. Santo. Se ahogó. Entonces, fíjense la importancia. No, pues imagínense, hermano, de repente nos llega la culpa. O sea, fíjense la importancia. Fíjense. Muchas veces, oh Señor, úsame. Y cuando te va a usar, pregúntenle a Jonás. Por ejemplo, la experiencia de la hermana. O sea, ¿hasta dónde puede repercutir el que nosotros nos quedemos callados? Por eso les digo, si un día Dios les da una visión, hermano, mediten, ¿no? Cuando en el trayecto o en lo que vienen aquí, si es, por ejemplo, si se las da el lunes, pues mediten el martes y eso, para que cuando vengan el miércoles, díganme, hermano, ¿qué cree que mira esto o lo otro? Yo estoy en contra de las falsas enseñanzas. No atacamos a las personas, atacamos las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Pero eso no quiere decir que Dios no haga que alguien hable aquí lenguas. No quiere decir que Dios no le dé visiones a los hermanos, en sueños. Si usted de repente puede ser que un día Dios, muchos dicen, no, eso nada más se lo da al pastor, yo soy el ungido y el escogido. Entonces, muchas veces va a ser de esa manera. Pero si a Dios le place, le puede hablar a alguien del pueblo. ¿Qué tal si quiere probar la humildad del pastor? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Moisés y qué pasaba con sus hermanos? Ay, Moisés, también Dios habla por medio de mí. ¿Y qué pasó? Les cayó lepra. Entonces, ¿qué tal si Dios quiere probar al líder, al pastor? ¿Qué tan humilde es? Que no le dijo a él, le dijo a alguien de la... Dios puede hacer que el gordito de repente nos traiga y nos diga un mensaje. ¿Y qué? ¿Lo vamos a menospreciar? No, estemos atentos, ¿qué? Analicémoslo, tomemos lo bueno y lo malo, lo desechamos. Amén. Es sencillo. Pero puede ser que un día Dios te use a ti, hermano, te escoja a ti para hablarle a casa de oración, fuente de agua. Entonces fíjate lo que acaba de decir la hermana. Yo no creo que nada más se le vino a la mente a la hermana. No. Yo creo que Dios tiene un propósito en que la hermana compartiera eso. ¿Qué? Que hasta dónde pueden repercutir las cosas por quedarnos callados. Algunas veces que yo me he quedado también callado, hermano, he tenido que sufrir eso, hermano, se siente horrible. Se siente horrible porque sientes la culpa, como si tú mismo lo hubieras hecho. Entonces, créeme, hermano, que yo no quisiera que ustedes sintieran algo de eso. No quiero imaginarme lo que la hermana siente. Entonces, versículo 18: vi al Señor y escuché que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que les digas de mí. Yo le respondí, Señor, ellos ya saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. 20. Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, y yo estaba allí, aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Los hijos del diablo no dejarán de ser hijos del diablo, no dejarán de comportarse y actuar y seguir siendo hijos del diablo, hermano. Pero de repente llega un momento cuando nosotros nos convertimos al Señor, estamos tan tiernitos que hasta queremos ir a predicarle al diablo, arrepiéntete, todavía tienes chance. Y tú crees que el diablo va a estar, ay, sí, ay, tocó mi corazón. Nada más se va a estar, mira, afilando las garritas y en cuanto menos, ¡wow! ¿Por qué? Porque ese es el propósito del diablo. Ya lo estudiamos más a fondo el domingo. Que ciertas personas, y hablando de los mismos fariseos, de los mismos judíos, que ellos simplemente se estaban comportando así porque seguían, imitaban lo que su padre les enseñaba. ¿Qué decíamos de las personas? Se portan mal, obran mal, blasfeman, no quieren escuchar a Dios, pero les dice son hijos del diablo, se ofenden, reniegan de su padre. ¿Y qué? Hijo del diablo, se creen mucho, se ofenden porque les dices la verdad. No, mira, es que si tú quieres ser hijo de Dios, entonces tienes que imitar lo que Dios hace, lo que Cristo nos vino a enseñar. No, yo sí quiero un Dios, pero a mi manera. No, yo sí quiero un Dios, pero sin esas cosas.
No, yo sí. Y tantos argumentos, hermano, que se ponen ahí. Entonces, Pablo tenía algo así, mi hermano. Cuando nosotros recién nos convertimos, ¿qué queremos? Hablarle a todo mundo que Cristo vive y vive para siempre y que Cristo hace milagros. Y que nosotros somos el principal, que nosotros somos testigos. Se nos olvida, hermano. Se nos olvida que fue el Espíritu Santo el que nos habló, pero que ellos no lo tienen, ellos no lo van a entender. Por el contrario, lo pueden tomar a mal. El Señor estaba cuidando a su siervo. El Señor nos cuida. Nos cuida. Ya hemos visto que a veces el Señor nos diga, vete por otra calle. Porque Él sabe que nosotros obedezcamos al Señor. Poderosos. ¿Cómo? No, es que a mí no me gusta que me manden. No tiene parte entonces con las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque con el Señor todo van a ser instrucciones. Amén. Instrucciones de... Señor, versículo 21. Pero el Señor me dijo, anda que voy a enviarte lejos a los que no son judíos. La insistencia de Pablo en que el Señor lo había enviado a ministrar a los gentiles despreciable fue demasiado para la multitud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué te digo esto, hermano? Es que ahí tronó la bomba. La enseñanza de que los gentiles podían salvarse antes sin tener que convertirse en prosélitos del judaísmo. ¿Te acuerdas que eran prosélitos? Personas que dejaban su vida para convertirse en este caso el judaísmo, lo cual les otorgaba el mismo valor que el pueblo judío delante de Dios. Eso es algo que los judíos todavía no siguen tolerando. ¿Por qué crees que quería? Ven, predícale, ve ahí, hermano, al muro de Jerusalén, no diga judíos y predícale la palabra. Te va a pasar exactamente lo mismo que a Pablo. Te van a tomar tanto a mal. O sea, tú, tocado por el Espíritu de Dios, convencido por las palabras de Dios, queriendo obedecer la gran comisión de ir a predicar el Evangelio, vas a los judíos, dices, esto sí saben, les voy a predicar. Cuando tú les digas que Dios ha extendido su misericordia a los mundanos, a los gentiles, van a querer apedrearte como quieren apedrear a Pablo. Porque ellos siguen pensando que son el pueblo, son exclusivos de Dios. Eso ellos mismos lo echaron a perder gracias a su desobediencia, gracias a la idolatría por la que se han movido por muchos años. Todo el Antiguo Testamento no habla de otra cosa más que de la idolatría de Israel. Por eso Dios los desechó. Pero eso no quiere decir que Dios ya chusma no los quiere ustedes. No, aún sigue teniendo amor por su pueblo. Pero esta palabra, esta frase es importante. ¿Por qué se enfurecían? Porque ellos se sentían los únicos, exclusivos de Dios. Y al Pablo predicar que Dios había extendido la salvación al pueblo gentil, eso les otorgaba a los gentiles, nos otorga a nosotros el mismo. No somos más ni somos menos, no son más ni menos. Estamos ahora en el mismo valor, en el mismo lugar, delante de Dios. Bendito su santísimo nombre. ¿Todo por qué? Por la muerte de Cristo. Tan valiosa, por eso no podemos predicar otra cosa, sino a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque por Cristo ahora estamos al mismo nivel, valemos lo mismo delante de Dios. Amén. Algo que no le gusta a los judíos, algo que no les gusta a muchos cristianos al ver que personas mundanas se están convirtiendo al cristianismo y los menosprecian, los quieren correr como los judíos que según querían, en vez de que, ¿qué pasó con Jonás? ¿No le dijo el Señor? Ve y predica allá en Nínive. Señor, eso no vale la pena. Jonás se creía más que ellos. Jonás menospreciaba. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? No le dijo, no, Señor, yo nunca, no, cosas inmundas. No llames inmundo lo que yo ya limpié. Gloria a Dios. ¿Y a poco no las iglesias de hoy se la pasan? Muchos de ellos, no todas, aclaramos. Estamos hablando al que le quede el saco. Y si alguien se esponja es porque le queda el saco. Si la predicación está hablando de un pecado y yo me esponjo, es porque algo tengo que ver con eso. Si no,
Gracias, Señor, porque algún día estuve en eso, pero tú me sacaste de ahí. Punto, te quedas callado. Escuchas, que recuerdas que ya estuviste. Pero si te expongas, si te es ofensa, ¿por qué se van las personas de aquí cuando escuchan la palabra? Son tan santos, son tan que quieren la gloria de Dios, buscan todo eso porque la palabra es viva, es eficaz, más cortante, es de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y les duele la verdad, porque saben que no viene de mí, viene del Señor de los ejércitos. ¿Y qué prefieren? Mejor se van a otra iglesia, como si aquel Dios fuera otro. No, pero es que aquí sí me consienten, aquí no me dicen nada. ¿Así? Está el gordito solo. El gordito que ha andado predicando en varios lados ya. Gordito. Entonces, qué tremendo está esto, hermano, porque no estamos lejos de esos tiempos. Ahora ya no son los judíos, ahora son los cristianos que se sienten bien santos y les da coraje que doña Panchita, la de la tienda, que era santera, ahora está viniendo a los pies del Señor. Les da coraje saber que ahora están al mismo nivel que nosotros, porque la iglesia cristiana de hoy ha puesto niveles, ha constituido clases, como en el mundo está la clase pobre, la clase media y la clase alta, como los reyes de allá de Europa, ¿no? La realeza. Eso también ya se ha metido en la iglesia cristiana. La pregunta es: ¿de dónde lo metieron si la Biblia no nos está diciendo todo lo contrario? Una de las parábolas no la estudiamos, hermano, que de repente uno va a empezar a trabajar todo el día y Dios le ofrece su sueldo. Llega otro que va a trabajar medio día y le ofrece el mismo sueldo. Llega uno que ya nomás le falta una hora para salir y le ofrece el mismo sueldo. ¿Y qué hace el primero? No, es que... Y ese es el corazón del hombre. No se da cuenta que se está exponiendo delante de Dios. Si a mí ya me pagó, hermano, con la salvación, ¿qué más da? Que el otro se arrepienta el hecho de muerte y no haya sufrido nada de lo que yo he sufrido. ¿Qué más da? Bendito nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué decimos? No, se fue al infierno. No, porque no pasaba y empezamos a echarnos a nosotros. ¿Cómo son los judíos modernos de estos tiempos? Porque es lo mismo que hacen muchos cristianos en estos días. Y eso está tremendo. ¿Por qué? Versículo... entonces, ahora les otorgaba el mismo valor delante de Dios, mi hermano. Y para ellos esto era una blasfemia intolerable. Yo les conté hace poquito, hermano, que me contaba la hermana Lorena, que ahí donde está yendo a estudiar en su curso, que hay una persona que dice que iba antes a la iglesia. Y yo le dije, pues invita a la casa de oración. Me dice, pues, ya me empezó a platicar más. Entonces dice que le digo, ¿qué pasó ahí en tu iglesia? Que dice que en la iglesia donde ella estaba yendo, que la corrieron, que no la dejaron que ella se congregara ahí. La pregunta lógica es ¿por qué? Como ella es mamá soltera, que le dijeron que por eso, que porque si ellos dejaban que se fuera a congregar ahí, que podría contaminar a las demás ovejas. Dijeron que no, que buscara otro lugar donde congregarse, porque ahí no se podía. Hay puros santos que tienen alitas, hermano, ahí. Imagínate, está tremenda la situación en estos días, hermano. No estaba seguro de lo que tenía. ¿A poco no das así como que das él y dices, ¿qué? Es que no lo puedo creer. Bueno, dile que venga aquí a casa de oración, aquí va a ser bienvenida. Gloria al Señor. ¿A poco no? Pues la vamos a correr, ¿no? Tenemos la unción. Poderoso es el Señor. Entonces, para ellos, hermano, para los judíos era una blasfemia intolerable, por eso ardían de coraje. Versículo 22, hasta aquí lo escucharon, entonces alzaron la voz y gritaron, mátalo, bórralo de este mundo, gente así no merece vivir. Qué palabras tan horribles viniendo de la boca de uno que se supone que ya ha sido tratado por el Señor.
¿Cuántos hermanos no andan por ahí, hermano, como ovejas perdidas, como hijos pródigos, hijos rechazados? Porque en la iglesia donde iban, los corrieron porque se equivocaron y porque pecaron. Pero como los cristianos de hoy son perfectos, son santos, santos, santos como el Señor, no pecan, no se equivocan. Y los corren. Porque no falta el hermanito que está murmurando ya. Ya mejor me siento de aquel lado. Y de repente va para allá y se cambia de lugar. Y no quieren estar ahí. ¡Qué tremendo! Yo me he encontrado muchos de esos hermanos. Entonces se siente un nudo en la garganta de ver cómo han sido despedidos. Ni siquiera tiene el valor de despedirlos. Simplemente dice que ya no vayan, que Dios no los quiere. Decía el pastor Rubalcaba, el pastor del hermano Daniel Rubalcaba, de aquí de Casa de Oración, Ciudad de México. Decía que qué pasaría si llegaban gays, personas homosexuales, a Casa de Oración. Yo hago esa pregunta, hermano. ¿Qué va a pasar si viene un homosexual, lo busca en internet, se da cuenta, da con la dirección, lo pone y llega aquí a Casa de Oración Fuente de Agua Viva? ¿Qué le vamos a decir? Espérate, pastor, hermano Juan Carlos, ¿cómo ve? Chuma, no, se va a contaminar él. ¿Qué le vamos a decir, hermanos? Y decía el hermano unas palabras bien sabias. No, claro que no, la comunidad es bienvenida a la casa de Dios. Pero después de un cierto tiempo, si se ve que no cambian, entonces sí le tendremos que decir, si no quieres cambiar, entonces sí, retírate, porque no quieres entonces cambiar. Y eso es para todos. Podemos tener aquí al alcohólico, al drogadicto, al adúltero, al ratero y a todo, pero después de un tiempo tendrá que empezar a mostrar frutos. Nosotros no tenemos nada con los gays, no tenemos nada, al contrario. Estamos mandados a ellos para predicarles la palabra. Pero en un tiempo se tendrán que empezar a ver los frutos, la lucha que tienen consigo mismos. Y es cuando nosotros los ayudaremos de la manera que podamos. ¿Tampoco no? ¿Por qué le decimos, chusma? No queremos de esos aquí. Porque hay muchos lugares, hermano, donde no aceptan a la gente. Porque no son de su clase. O le dan una élite, una clase ahí. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Somos de clase pobre, media o somos de los meros y populudos? Dentro de las cosas que yo he podido escuchar, mi hermano, y eso lo digo por mí, no, ya no escuchen las predicaciones del hermano Juan Carlos. No sabe, está mal, se torció. Ya no es nuestro hermano. Porque no quise caminar con cierta denominación. Y si de repente yo veo, o Dios me hace sentir por medio de su palabra que no es lo mejor para Casa de Oración, y les digo, hermanos, ¿saben qué? Así seguimos siendo hermanos pero creo que no le entramos a esta vez. No, es que se sienten más, están rompiendo la hermandad. Es bien difícil, hermano. Es bien complicado tratar con gente, con cristianos inmaduros. Es bien difícil tratar con cristianos a medias. Es bien difícil tratar con cristianos soberbios, con cristianos que todo lo saben. Es bien complicado. ¿Te acuerdas de aquella ilustración que te dije? Que estaba una montaña, estaba una iglesia muy bonita, mi hermano, y se oían las alabanzas, se oía todo. Y llega una persona negrita y se sube y dice, una casa. ¿Te acuerdas del hermano el que venía de Hidalgo? ¿Cómo se llamaba, hermano? Estaba platicando ese testimonio mañana y se me olvidó el nombre del hermano. ¿Se acuerdan ahorita? El que vino de Hidalgo. ¿Se acuerdan cómo andaba buscando y Dios lo trajo aquí? Salomón, exactamente, el hermano Salomón. Entonces, esta ilustración es como el hermano Salomón, que Dios lo trajo. La persona anda buscando un lugar donde darle gracias a Dios, y ve ahí uno, se sube y dice la casa de Dios, y entra y se le quedan viendo todos así. Y llega uno y le dice, oiga, usted no puede estar aquí.
porque esta iglesia tiene una imagen. Usted no corresponde a esta imagen. Era puro juego. Y era negrito. Y ya se regresa el negrito bien triste y se encuentra ahí, se sienta ahí desanimado. Y llega alguien de vestiduras blancas de adelante y le dice: ¿qué te pasó? No, es que yo quería agradecer a Dios porque pues sentí, es que ha hecho milagros en mí, quería glorificarlo, exaltarlo, y cuando quise entrar a su casa no me dejaron entrar porque estoy negrito. Y entonces lo abraza y le da palmadita: no te preocupes. ¿Cuántas veces he querido yo entrar ahí y no me han dejado entrar? Y tú dirás: pues qué, ¿sabes quién era esa persona? Ese era el maestro. Gloria a Dios. Eran tan delicados, son iglesias tan delicadas que no dejan que ni el mismo Jesucristo entre a sus cultos, entre a su iglesia. Podrán hablar de lo que sea, pero Cristo no está ahí. Sintamos nosotros privilegiados, hermanos, porque Cristo está siempre con nosotros desde antes que nosotros lleguemos aquí. Y se va y Él se queda en su casa. Y se va, se queda en su casa y se va con nosotros. Qué tremendo. Mátelo, bórralo de este mundo. Gente así no merece vivir. Ojalá Dios quiera que no nos toque escuchar esas palabras porque estamos predicando el Evangelio. Pero puede que las lleguemos a escuchar cuando prediquemos el Evangelio. Versículo 23. Y se rasgaban la ropa, lanzaban polvo al aire y no dejaban de gritar. Hicieron berrinche. Poderoso es el Señor. Arrojaban sus ropas. Hicieron esto como preparación para apedrear a Pablo. ¿No era lo que hacían con Esteban? Cuando Esteban les decía: veo el cielo abierto. ¿Por qué? Porque se sentían ofendidos de que dijeran algo. Si Dios le permitió a Esteban que viera el cielo abierto, ¿qué? ¿A ti qué? Santifícate más, límpiate más, para que Dios también te permita ver a ti lo mismo. Pero como ellos se sentían los exclusivos, los privilegiados, no podían tolerar que Dios le permita ver a otra persona lo que se supone que nada más a ellos les deja ver. Así son muchos pastores, así son muchos líderes, así son muchos cristianos. Amén. No, hermano, eso no es nada. A mí volé con él. Dice: bueno, la guarda, hermano. Ya mentiras como muy bien. Tremendo es esto. Entonces, horrorizados por su blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Por su enojo incontrolable, o como en este caso, por las tres razones, por tres. Las pasiones de la turba fueron inflamadas por el orgullo racial. Los judíos son bien racistas, a tal punto que perdieron todo el dominio propio. ¿Qué les enseñaban? ¿Qué no les enseñaban sus maestros, sus sacerdotes, que tienen que tener dominio propio? Pero no, hay algo más, hermano. No hay mucha diferencia entre los judíos, la postura racial de los judíos y los mexicanos. El mexicano se queja que los gringos, que esto y lo otro, cuando nosotros somos más racistas que los mismos gringos. La prueba está con los haitianos. ¿Te imaginas, hermano? Llega el hermano, un hermano, y yo, hermano, esta iglesia tiene una imagen, hermano, no podemos aceptar, además no les entendemos. Somos tan cultos que no hablamos otro idioma. Somos tan perfectos que ni hablamos. No, hermano, porque yo sí hablo francés, pero yo hablo francés del bonito, no criollo como el de ellos. ¿Cómo puede llegar a ser uno, hermano? ¿Te imaginas lo que el Señor? ¿Qué hubiera pasado, hermano, si los hubiéramos rechazado? Estaba yo platicando a la hermana Rosa en la mañana eso. Yo les decía: Dios lo que hace ahora es para que ellos vinieran aquí. No, pues gloria a Dios, se emocionó, sintió bonito. Le digo: pero no nada más es que los hermanos vinieron aquí. No eran personas, eran hermanos. ¿A poco? Sí.
Llegó un momento de que el culto lo dividíamos a la mitad para que ellos ministraran, para que ellos tuvieran su alabanza, para que ellos cantaran. Tampoco, sí. Al menos a mí, hermanos, cuando ellos empezaban a alabar al Señor, me contagiaban su gozo. Dios bendiga a nuestros hermanos. Cuando yo estoy grabando y que lo paso en vivo, siempre pongo los nombres de los hermanos. Y ellos nos han dicho, yo creo que a los demás también les han escrito, que no se olvidan de nosotros. ¿Por qué? Porque su Dios es el mismo Dios de nosotros. Para Dios no hay negritos, no hay morenitos, no hay güeritos. ¿Verdad? Pero ¿te imaginas? Lamentablemente, hermano, no me he enterado, pero tengan por seguro que en muchos lugares los discriminaron. En muchos lugares no nos trataron como nosotros tratamos a nuestros hermanos. Amén. Todo lo contrario. Dices, ¿por qué si lleva a esos negritos? ¿Por qué si lleva a esa gente a Estados Unidos? No pudo ver. A mí me da gusto, hermano, que se lo haya llevado a un país primermundista donde Dios nos va a bendecir. Me da mucho gusto. Y que un día nos digan los hermanos Simón, el hermano Warner, la hermana Lucía, que nos digan, estamos trabajando y que un día que nos vean con una camioneta, lo primero que voy a hacer es voltear al cielo y decir, gracias, Señor, aunque yo llegue en la lechera. Gloria a Dios, a mí me da gusto que bendiga a mis hermanos. Y si de repente tú sientes como que, ay, ¿por qué yo en la lechera y ese hermano tiene una camioneta? Así, hermano, diga al Señor, Señor, límpiame, quítame ese tipo de sentimientos, de pensamientos, límpiame de eso, Señor, porque no debe de estar. Yo quiero agradarte a ti. Límpiame todo lo que me pueda mantener alejado de ti. Porque de repente está la iglesia que se pone el próximo sábado y se llena, y nosotros cuando tenemos más de un año, somos poquitos. Hermanos, están predicando un falso evangelio del Señor. Y empezamos a decir, si Dios quiere llenar aquí la iglesia, gloria a Dios. Si Dios quiere tener aquí, porque gloria a Dios también. Porque somos así, hermano. Como cristianos se supone que Cristo ya cambió nuestras vidas. ¿Por qué somos a veces como los judíos? Que los gringos no dejan que crucemos el río Bravo, pero nosotros qué zarandeada les damos cuando los salvadoreños, cuando los sudamericanos, centroamericanos vienen a nuestro país, ¿verdad? Les damos carrilla. Qué feo que un gringo le echó el amigo mexicano, pero ¿cómo nosotros somos que le echamos la amiga a los centroamericanos? Qué feo, hermano, ¿verdad? Bueno, hablando cosas de mundanos, lo puedo entender, pero entre cristianos, poderoso es el Señor. Entonces, perdieron la cabeza, se rasgaron la ropa, echaban ¿te los imaginas, hermano, agarrando un tiro y aventándola de coraje? Y grite, mátenlo a esto. ¿Qué decían del maestro? Liberen a Barrabás, liberen a, o sea, en otras palabras, liberen al ratero, liberen a este, pero maten al santo. Versículo 24. Entonces el tribuno mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza, con órdenes de que lo interrogaran y de que lo azotaran para saber por qué protestaban contra él. No sé que un día nos pase lo mismo que vamos a ver ahorita. Ya para terminar. Poderoso es el Señor. Ordenó que fuese examinado en azote, dice Reina Valera. Los azotes, mi hermano, era un método romano brutal para la interrogación. ¿De dónde habrán sacado los narcos? De que echan un tehuacanazo y esto y lo otro. Tremendo, ¿verdad? Muchos prisioneros, fíjate, esto es un dato interesante, hermano. Muchos prisioneros morían después de ser azotados por los instrumentos romanos. ¿De qué? De flagelación. ¿Te acuerdas cuando estábamos estudiando el tema de la pasión de Cristo? Que hablamos de este tema de manera amplia y hablamos de la flagelación. ¿Qué era la flagelación? Eran fajas de cuero con puntas metálicas ligadas a un mano de madera, pero tenían como un ganchito que cuando daban el latigazo rasgaba. No solamente
El puro latigazo con el cuero, hermano, ya es algo horrible, ¿eh? Ahora que te desgarre, por eso muchos en el proceso, ¿qué pasa con los narcos? Cuando les ponen el dedo y que lo agarran, hacen lo mismo, se les pasa la mano, muchos mueren en la interrogación. Entonces, versículo 25, cuando lo estaban atando con correas, porque todavía lo amarraban, hermano, porque cuando llega el trancazo, aumenta el dolor, la desesperación de que te quieres mover y esto, y estás atado, no tienes esa libertad. Pablo le preguntó al centurión ahí presente, ¿acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Imagínate que nosotros fuéramos romanos, o cuando luego nosotros azotamos a un hermano verbalmente y eso, y que nos diga las mismas palabras. ¿Acaso está permitido que le digas todo esto a un hijo de Cristo, a un hijo del Señor? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué? ¿Un hijo de Dios? ¿Mi hermano? Y le ataron. Esto se hacía como preparación para que lo examinaran con azotes. O sea, suelta la sopa, si eres culpable o no. El estiramiento causado por las ataduras intensificaba los efectos de la flagelación del cuerpo. Poderoso es el Señor. Los ciudadanos romanos, hermanos, estaban exentos de ese tipo de azotes, conforme a las leyes que tenían ellos. De esa clase, los interrogatorios con métodos brutales no aplicaban para los romanos. Por eso es que Pablo, conociendo, todos debemos de conocer un poquito de ley. La mañana venía escuchando una predicación del pastor Chulo. Siempre tengo algo que aprender de mi pastor. Y me enseñó algo que yo no sabía, me quedé a 6 con la pelea mis ojos, eso no me lo sabía. Pero ¿cómo es cuando nosotros ya creemos que sabemos todo? Tenemos siempre un corazón abierto para aprender. Entonces, ¿cómo es que Pablo sabía acerca de eso, que en el momento exacto, en el momento adecuado, dice, esto está bien que se lo hagas a un ciudadano romano? Porque él sabía sus derechos y cuestionó por qué se le castigaba por hacer un reclamo falso de los judíos, que ni siquiera estaba comprobado. Poderoso del Señor. Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue el tribuno y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano, o sea, te estás metiendo en problemas. No es cualquier persona. ¿Qué vas a hacer? ¿Es ciudadano romano? El centurión informó a su comandante de la ciudadanía de Pablo y le previno para que no cometiera un acto que podría costar. Fíjate hasta qué punto, hermano, podría perjudicar esto al tribuno, al comandante. Podría costarle su carrera militar y hasta su propia vida, porque trataran a un romano de esa manera, lo podían inclusive hasta condenar de muerte. Por eso es que se espantó el tribuno y le preguntó, dime, ¿en verdad eres ciudadano romano? Y Pablo le respondió que sí. Versículo 28. El tribuno se jactó y le dijo, a mí me costó mucho dinero adquirir mi ciudadanía. Pero Pablo le respondió, yo soy romano de nacimiento. Está tremendo esto, hermano. A mí me costó una gran suma de dinero, una gran suma. En sentido oficial, la ciudadanía romana no estaba a la venta, pero en algunos casos podía obtenerse con el soborno de oficiales corruptos. Y eso sigue pasando en estos días. El detalle, hermano, es que muchos piensan que la ciudadanía de la Nueva Jerusalén se puede obtener de la misma manera. Y por eso hay mercaderes de la fe, por eso hay falsos maestros, falsos pastores que comercian con la fe. ¿Por qué? Porque son corruptos. Y también cristianos corruptos que lo único que quieren es la ciudadanía como si se pudiera comprar con dinero. Entre comillas, sí la compran con los pastores falsos que se las ofrecen. Pero cuando llegan con Dios, no están en el libro de los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Qué tremendo.
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. 29. Al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él, y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Si Pablo hubiera abierto más la boca y se hubiera quejado, hubiera habido problemas. ¿Qué pasa cuando nosotros somos injustos con un hijo de Dios, con un hermano de nosotros, y él se iba a quejarse con el maestro? Al menos yo mejor, hermano, pidamos perdón. Mira, hermano, yo la regué, perdóname, porque es para vergüenza de nosotros. Porque si van con el Señor a decirle que nosotros le hicimos porque nos creíamos más, el Señor puede tomar cartas en el asunto con nosotros. ¿Y quién le va a decir por qué? Si Él es soberano. Y Él puede hacer con su creación lo que le plazca. Versículo 30. Al día siguiente el tribuno quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos. Todavía ni siquiera se había enterado por qué lo acusaban. ¿Te acuerdas del otro tribuno que sí se enteró y dijo, no, eso lo que quieren es que quieren que yo me manche las manos y ellos queden limpios? No, y lo dejó ir. Así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos. Poderoso es el Señor. Ya para terminar, mi hermano, te quiero mencionar unas palabras hermosas que encontré ese rato. Es algo muy sencillo. Quiero que lo tengas, hermano, en tu corazón, que lo grabes en tu corazón. El gran privilegio del Evangelio, ¿sabes cuál es, mi hermano? Sellado en nosotros es el bautismo. Ese es el gran sello del Evangelio. Es el perdón de los pecados. Qué palabras tan hermosas, hermano. Porque es verdad. Porque muchos vienen a la iglesia, muchos vienen así, pero no se quieren bautizar. Ese es el sello de un cristiano. ¿Por qué? Es el sello de que Dios lo limpió. Porque muchos cristianos tienen las bendiciones de Dios, se dicen cristianos, pero ni se han bautizado. No tienen el sello de Dios. Y terminamos con esto, hermano. Estaba escuchando yo una administración ese rato, y entonces, para hacer todo lo que Pablo hizo, mi hermano, se necesita algo. Se necesita el Espíritu Santo. Por eso es que muchos que se dicen ser cristianos no siguen, no prosiguen y se estancan porque no tienen al Espíritu Santo. Una cosa es que el pastor que te diga que ya tienes el Espíritu Santo, que ya estás salvo. Otra cosa es que en verdad estés salvo. Por eso tienen miedo de todo, por eso ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el sello de un cristiano es el bautismo y es el Espíritu Santo. Pablo, sin el Espíritu Santo, no hubiera hecho nada de lo que hasta el momento la Escritura nos ha hecho. Meditemos en eso, mis hermanos. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra,